El sismo que sacudió las grandes ligas golpeó con una fuerza devastadora a los New York Mets. Una onda expansiva tan profunda que no hablamos de un simple traspaso, sino de una amputación a corazón abierto. En tan solo 48 horas, dos pilares esenciales, el corazón mismo del equipo, fueron arrancados de Queens. Pete Alonso, el Polar Bear, la máquina de jonrones amada por la afición, fue enviado a los Baltimore Orioles, mientras que Edwin Díaz, el guardián indiscutible, la última esperanza en cada noveno inning, aterrizó en los Dodgers de Los Ángeles. La autopsia de este fracaso, revelada a través de una cascada de entrevistas a miembros del staff y jugadores anónimos, pronto demostró que esto era mucho más que un simple declive deportivo. Era la señal inequívoca de una putrefacción interna, un colapso en el vestuario. El vacío que quedó en ese clubhouse era tan palpable, tan indescriptible, que hasta los comentaristas de MLB Network Radio guardaron un minuto de silencio inaudito antes de poder articular su profundo shock. Este equipo había gastado $765 millones en una serie de contratos faraónicos para construir un nuevo imperio, pero la implosión de media temporada y la pérdida de sus dos activos más cruciales sumieron el futuro de la franquicia en una niebla espesa y traicionera. Muchos asumieron que se trataba de una maniobra económica desesperada o una búsqueda de talento joven, pero el verdadero impacto comenzó cuando Alonso, el hombre que siempre fue la voz del equipo, por fin decidió hablar. Justo después de acordar su contrato con los Orioles, Alonso apareció en una entrevista exclusiva con The Athletic. El presentador hizo la pregunta esperada: ¿por qué Baltimore? ¿Por qué no un equipo más glamuroso, con una nómina más ostentosa? El estudio se quedó en un silencio sepulcral. Alonso bajó la cabeza, tomó una respiración profunda y comenzó a hablar con una voz temblorosa y baja, en la que fue su primera aparición pública tras la tragedia. No me fui de los New York Mets por dinero, ni por récords, ni siquiera por la oportunidad de un campeonato inmediato, dijo, haciendo una pausa para limpiarse disimuladamente el borde de un ojo. Me fui porque mi alma ya no aguantaba más. Y luego soltó la frase que lo cambió todo. Cuando el lugar que fue tu hogar se convierte en el sitio donde te despiertas con miedo cada mañana, deja de ser tu hogar. Alonso confesó el amor incondicional que los Mets y su afición le habían brindado. Un sueño, lo llamó. Pero admitió que, al final, ni siquiera ese afecto pudo sanar las heridas que se había llevado en el vestuario. El silencio de la cabina era tan denso que se podía escuchar su respiración entrecortada. Y entonces dijo la frase que nadie había anticipado. Quería dejar de ser un jugador para ser un ser humano. Durante más de 10 minutos de diálogo angustioso, Alonso finalmente reveló la verdadera razón por la que tuvo que huir de Nueva York. El momento crucial, la punta del iceberg, ocurrió el 28 de septiembre de 2025, después de un partido contra los Marlins que selló la eliminación de los Mets de los playoffs. Alonso relató la escena con el mismo dolor que si la reviviera en ese instante, explicando que nunca pensó que tendría que compartir algo tan íntimo. La atmósfera en el vestuario, ya pesada por la intensa decepción de la derrota, se tornó tóxica cuando un error de un jugador específico en ese juego comenzó a descontrolar la situación. Lo increíble y lo que destrozó a Alonso fue que ese jugador miró directamente a sus compañeros, no ofreció ninguna disculpa y procedió a culpar a todos los demás por el resultado. Alonso le confrontó, le dijo que la evasión de responsabilidad no fortalece al equipo, que uno debe primero mirarse a sí mismo. La respuesta fue un giro brusco, una mirada fría, como si estuviera frente a un enemigo, y una declaración que se incrustó como una astilla. Deja de hacerte el héroe y haz tu trabajo. Eres destructivo. Tú no tienes derecho a sermonearme. Alonso apretó los puños al recordar aquello, afirmando que esas palabras no solo le dolieron, sino que lo aniquilaron. Nunca había visto a un compañero de equipo insultar a otro con tal menosprecio. Pero lo que más lo destrozó fue la inacción,
La gerencia no defendió a los jugadores. Nadie intervino para detenerlo. Nadie le dijo que estaba equivocado. Fue en ese momento que Alonso se dio cuenta. Los Mets habían cambiado. El respeto y la confianza se habían evaporado, dejando solo una oscuridad enmarañada que terminó por consumirlo por completo. Finalmente, Alonso soltó un resentimiento largamente guardado. La gerencia de los Mets es incompetente. Esa es la verdad. Pagaron demasiado dinero, y como resultado, nadie quiere jugar con él. Cerró la entrevista con una sonrisa triste, casi de disculpa. Solo espero que algún día los Mets puedan sanar. Mientras la afición aún digería la confesión de Alonso, la otra ficha importante del tablero, Francisco Lindor, el capitán del equipo, rompió su propio silencio. Al ser entrevistado en vivo por WFAN Sports Radio y preguntado sobre las razones de la huida de sus estrellas y qué diablos estaba pasando en Queens, Lindor no dudó. Tomó una bocanada de aire profundo, como si todo lo que había estado reprimiendo durante la temporada se liberara de golpe. Dijo que el jugador tóxico en cuestión, el epicentro del colapso, no había venido a los Mets para ganar, sino para, como había hecho en sus equipos anteriores, simplemente causar controversia. La tensión en el estudio de radio se disparó, pero Lindor continuó sin detenerse. Su voz se hizo más grave, más punzante, cargada de una resentida verdad. Su ego era demasiado grande. Creía ser el mejor jugador de béisbol, pero nosotros, quienes jugábamos contra él todos los días, sabíamos la verdad. Solo era un jugador mediocre que se creía un superhéroe que lanzaba a 92 millas por hora, cuando el promedio de la liga ya había superado las 95 millas por hora en los últimos 3 años. Lindor golpeó la mesa con la palma de la mano. Y lo peor de todo es que esta fantasía